Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy os traemos un vídeo en el cual vamos a hablar de la dificultad que tienen algunos compañeros para conseguir bombillas de filamento de las antiguas a la hora de hacer su incubadora casera. Y en este vídeo queremos dejar claro el por qué se puede utilizar o no las bombillas de ahorro energético. Las bombillas de ahorro energético cada vez cuesta más trabajo encontrarlas. En algunos países es prácticamente imposible. Aquí hay que reconocer que tenemos la gran ventaja de que podemos encontrar fácilmente todos los materiales para hacer la incubadora y que ya los que hemos utilizado la resistencia, sobre todo las de silicona, ya no queremos volver de nuevo a utilizar las bombillas, las lámparas de siempre. Pero aún así y todo, creo que te puede venir bien esta información que te vamos a dar en el vídeo de hoy. A la primera pregunta de si se pueden utilizar o no, ya lo estáis viendo en estas imágenes. Hay compañeros, ahí tenéis otra incubadora, que utilizan las bombillas de ahorro energético para hacer sus incubaciones. Pero como todo en esta vida, tiene un pero y un porqué, que es precisamente lo que vamos a intentar contarte en el vídeo de hoy. Y bien, he preparado aquí sobre esta tabla pues diferentes bombillas para primero dejar claro por qué son bombillas de ahorro energético y el por qué estas bombillas de filamento generan tanto calor, ¿no? Esta que tengo aquí está ya fundida, está rota, veis por dentro tiene ya el filamento pues hecho trizas. Pero la he querido coger como muestra para explicaros esto que os voy a decir. Independientemente de si es de rosca fina o rosca gruesa, estas bombillas ya prácticamente no se fabrican por el gran desperdicio que tienen. Y es precisamente por ese desperdicio que tienen lo que a nosotros nos viene bien. Esta bombilla, que aproximadamente imagino será de unos 40-60 vatios de potencia, no genera toda esa potencia en dar luz. Tiene ese desperdicio en producir calor, energía. Este tipo de bombillas de filamento para generar luz cogen una temperatura, bueno, bestial. Tanto es así que esta bombilla, una vez que lleve ya unos minutos funcionando, no la podemos tocar porque nos quemaría. Ese desperdicio energético es lo que a nosotros precisamente nos viene bien. Al contrario, para nosotros el desperdicio energético es la luz que generan, que a nosotros en la incubación realmente, en la incubadora no nos sirve prácticamente de nada, porque lo que queremos de este tipo de bombillas es el calor que generan, ese desperdicio que ha hecho pues que se dejen de fabricar porque para generar luz pues tienen pues todo ese residuo, ¿no? Dicho eso, si cogemos ahora este tipo de bombillas de ahorro energético, esta es pues una que tenía por aquí por casa, que es la que me va a valer para explicaros esto, ¿no? Hubiera cogido otras de estas alargadas, la típica que conocemos, o enseguida le colgamos el cartel ese de ahorro energético, lo que pasa que no he encontrado ninguna por aquí. Pues estas bombillas se dice que son de ahorro energético porque tienen muy poco desperdicio en calor. Tú estas bombillas llevan funcionando ya un montón de tiempo, las tocas y se calientan algo. Hombre, algo se calientan. Pero ni mucho menos el calor que desprenden las otras. Entonces, ahí es donde vienen muchas preguntas de vosotros. Que si este tipo de bombillas de ahorro energético se pueden utilizar para hacer incubadoras caseras. Y la respuesta, aunque con matices, ahora te lo voy a explicar, es que prácticamente no, que no son muy buenas para hacer incubadoras. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos, ese residuo, es lo que a nosotros nos viene bien. Entonces, estas bombillas, el ahorro energético que tienen es que, siendo de menor potencia, como no tienen que tener tanta potencia para ese calor que desperdician, pues lo aprovechan mejor dando luz y desperdiciando menos. ¿Qué ocurre? Ahí viene lo que os estoy diciendo, que hay muchos
que utilizan estas bombillas de ahorro energético para hacer sus incubadoras. Y tienen resultados. ¿Por qué? Porque si tú esta bombilla le pones 2, 3, 4 bombillas dependiendo de la potencia de la incubadora, hombre, algo de calor generan. Pues si estamos hablando en primavera, verano, en un lugar donde normalmente haga calor, como aquí, por ejemplo, que en verano dentro de las casas tenemos 35, 36 grados perfectamente, si tenemos que tener en la incubadora unos 37, 38 para hacer la incubación, hombre, ahí estas bombillas lo tienen muy fácil, porque solo tendrían que hacer subir la temperatura pues un par de grados. Y entonces podríamos decir que para verano, yo hablo de aquí, de nuestra situación, para verano sí nos servirían. El problema es de si tuviéramos que hacer una incubación en invierno, incluso primavera. Si en invierno aquí podemos tener cualquier día normal 13, 14 grados de temperatura, yo te aseguro que este tipo de bombillas aquí no va a hacer que suba tantísimos grados hasta los 37, 38 que necesitamos. Y en el momento que abramos la incubadora y se nos venga a pique la temperatura, bueno, después para volver a subir otra vez, a establecerse como normal, pues ya ni te cuento. Si tenemos una incubadora de volteo manual y tenemos que abrirla 2, 3, 4 veces al día, pues ya tú puedes sacar tus propias conclusiones. Si estamos hablando de un lugar donde el clima es más estable a lo largo del año y partimos con temperaturas de 30, 30 y tantos grados, pues ahí sí se puede utilizar. De todas maneras, este tipo de bombillas de ahorro energético no todas tienen o desprenden la misma temperatura. Hay algunas que casi nada y otras un poquito más. Si buscamos esa, pues nos pueden dar el apaño. Si ponemos 2, 3 o 4, pues mucho más, ¿no? Pero quería hacer hincapié en eso. ¿Se pueden utilizar? Yo no las utilizaría, pero que en algunos sitios sí es viable y hay compañeros a los cuales les da muy buenos resultados, teniendo en cuenta de que este tipo de bombillas cada día es más complicado conseguirlas. Aquí, por Marchena, cerca, todavía se pueden conseguir, sobre todo en bazares, sí las hay. De hecho, fijaros, esta que os voy a enseñar que tengo todavía en la caja, ¿vale? Que todavía se pueden conseguir. Esta es de rosca fina, pero bueno, eso no es problema porque ponemos el portalámparas de rosca fina y ya está. Aquí, y esta está buena, todavía se pueden conseguir este tipo de bombillas. La ventaja que tienen, que esta siendo así tan pequeña, a lo mejor la compramos de 25 vatios y demás, y con una sola bombilla para incubadoras pequeñas funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo sabes, esta coge una temperatura increíble. Normalmente, ya sabéis, ya lo digo por completar la información, que nos gusta a nosotros poner 2 bombillas siempre de menor potencia por si una se funde, la otra todavía puede evitar que se nos eche a perder la puesta por falta de temperatura. Sobre todo si no nos damos cuenta y pasa mucho tiempo, ¿vale? Espero que te quede claro con este vídeo que este tipo de bombillas de ahorro energético se puede utilizar, pero con estas cositas que te estoy diciendo. Estas bombillas cada vez será más difícil de conseguir y por eso hemos querido hacer este vídeo, para hablar de las bombillas de filamento y las de ahorro energético y qué diferencia encontramos a la hora de su utilización en incubadoras caseras. Como digo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, esperando que esta información te sea de ayuda. Un saludo a todos.